Hola, historias de terror. Mi nombre es Gustavo. Quizá para este momento algunos recuerden esa historia del Opus Dei, donde un chico cuenta su experiencia al ingresar a esa secta religiosa. En ella relata la manera en que fue engañado y sometido bajo el yugo de la organización más peligrosa en México. Les hablo de la obra de Dios. Bueno, pues en alguna parte de la historia menciona a un chico con el que hizo gran amistad dentro del culto, alguien de nombre Gustavo. Pues yo soy ese chico, y al toparme con la historia en este canal, me dieron ganas de contar mi versión también. Vivía con mi papá en la colonia Independencia en Monterrey. Él era una persona muy religiosa. Se volvió de esa forma luego de la muerte de mamá, y al terminar la secundaria me pidió que me acercara más a la iglesia por recomendación de un conocido suyo, quien pertenecía a esa organización desde entonces. Bueno, pues me acerqué a una congregación en mi colonia como voluntario para ser monaguillo. Todo iba muy bien. Con el tiempo, ellos se dieron cuenta de un talento que yo tenía, el dibujo. Me presentaron a la gente de la obra de Dios y comenzaron a llevarme a diferentes iglesias para hacer murales en ellas con temáticas religiosas. A mí me encantaba todo eso del graffiti, por eso accedí, sin imaginar que con ello le estaba abriendo las puertas de mi vida al Opus Dei. Al poco tiempo me hicieron sentir en deuda con ellos, pues supuestamente me apoyaban hasta en mis gustos, así que comenzaban a exigirme más tiempo. Era difícil decirles que no a cualquier cosa, porque siempre utilizaban a mujeres y ancianos para presionarte. Pasaron los meses y para entonces todo mi tiempo se los daba a ellos. Me trasladaron al centro de Monterrey como apoyo a la parroquia de ese lugar, y de ahí ya no me movieron más. La gente del Opus se encargó de conseguirle un buen empleo a mi papá. Todo marchaba bien, siempre y cuando yo fuera una oveja más de su rebaño. Nunca entendí por qué, pero al pasar un año me presentaron con el líder del Opus Dei en México. Estaba acompañado por 3 numerarios. Dijeron que ya estaba listo, que era momento de cristianizar mi vida. Ellos querían que yo me convirtiera en un administrador de los sacramentos, es decir, pasar a formar parte del clero. Mi padre se encontraba muy orgulloso y ya no podía decir que no. Así fue como me uní a la pirámide jerárquica desde el rango más bajo. A partir de entonces mi vida cambiaría por completo. Me entregué en cuerpo y alma a Dios y a la obra. Claro que ellos debían tener alguna especie de garantía. Por eso le pidieron los papeles de nuestra casa a mi papá. Así fue como poco a poco nos quitaron todo. Pero yo no fui el único. Éramos un grupo de jóvenes entre los 14 y 19 años a quienes ellos engañaron de diferentes maneras, ya que su intención era que de entre nosotros debía salir alguien grande, alguien con la capacidad de darles todo lo que anhelaban obtener para sus planes futuros. Supongo que una de las razones por las que se fijaron en mí fue por la capacidad de atracción que tenía, pues siempre tuve la facilidad de atraer a las personas a mi lado, a pesar de mi corta edad. Hasta que un día se me hizo fácil tratar de salirme. Grave error, pues no tardaron en quitarnos la casa y el empleo de mi papá. Para ese entonces ya le habían lavado el cerebro a mi padre, y él creía que todo era culpa mía, que yo era un mal hijo, un ingrato con la obra de Dios, y que debía regresar pidiendo perdón. Al final tuve que hacerlo contra mi voluntad, pero obviamente no sería tan sencillo. Me encerraron en la parroquia, en una especie de sótano, donde no entraban ni los rayos del sol, y únicamente podían llevarme una comida al día, acompañada de reproches que me hicieran sentir peor, por haber cometido el peor de los pecados, abandonar mi fe y a la iglesia que me lo había dado todo. Recuerdo que me colocaron un instrumento llamado silicio, que tenía puntas de metal apuntando hacia adentro. Lo tenía que llevar puesto todo el día en una de mis piernas, supuestamente por la mortificación. Además de eso, cada 3 días alguien de la congregación debía darme de azotes con algo llamado flagelo de la penitencia.
Todo esto formaba parte de mi redención. Me hacían dormir en el suelo o bañarme con agua fría en las mañanas, y cuando al fin esa tortura se terminó, me aceptaron de vuelta, pues mi cuerpo maligno había sido disciplinado. El ascetismo religioso es una tradición piadosa para ellos, una forma de seguir al Señor, quien fue crucificado y sometido al peor dolor humano. Por eso tienen tantas formas de tortura, supuestamente para expiar los pecados y castigar con ello al cuerpo, pero no es más que un desprecio por los demás. Bueno, pasaron los años y me enviaron a una universidad especial afín al Opus Dei y a la Iglesia Católica. Ellos decidieron qué es lo que iba a estudiar, derecho. Así comencé un nuevo camino que me llevaría a otro sitio, y créanme, por un momento pensé que de verdad eran un grupo que buscaba mejorar la vida cristiana y cotidiana de sus miembros, pues mira que ayudarlos a convertirse en profesionistas no es algo que hiciera cualquiera así nada más, pero en realidad con ello te están comprando y estarás en deuda con la obra para siempre. Tu vida ahora les pertenece y pueden hacer contigo lo que quieran. Allí también me di cuenta de algo. Los hijos de miembros poderosos del Opus Dei eran llevados más o menos igual que nosotros. Sin embargo, al ser literalmente unos juniors, batallaban bastante con su actitud. Por esa razón, en ocasiones preferían depositar sus esperanzas en chicos como yo, es decir, alguien que no viniera de familia pudiente, pero que le vieran el suficiente potencial para sacarle algo. Pasó el tiempo y me ordenaron volver a la parroquia, donde rápidamente me hicieron parte del clero secular, siendo así obligado a prometer obediencia a mi señor obispo y vivir en celibato de ahora en adelante. Ahí fue cuando pude ver lo que esta secta hace para estrechar lazos con diferentes grupos de poder, con la única finalidad de hacer crecer sus ganancias y su alcance dentro de la sociedad. Durante ese tiempo conocí a diferentes personajes, sujetos que pertenecían a la obra de Dios o que simplemente eran cercanos a la gente del Opus, pero todos con una cosa en común, la ambición del poder. La Iglesia Católica sabe perfectamente lo que hace esta organización, pero prefieren hacerse de la vista gorda, siempre y cuando les toque su parte. Llegué a ver a varios supuestos enviados del Vaticano sosteniendo reuniones con altos mandos y llevarse maletas cargando al finalizar el encuentro. Por supuesto que todo se hace de manera secreta y ocultándose como si fuesen delincuentes. Un día de pronto mi padre comenzó a sentir miedo por esa gente. Decía haber visto cosas que le generaban muchas dudas, pero no me las contaba. Solo me aconsejó que me anduviera con cuidado y en el momento en que viera algo peligroso se lo dijera a él de inmediato. Pasaron algunos meses y de repente me pidieron ayuda para ir como apoyo a una parroquia que tenían en Saltillo, Coahuila. Solo serían unos días, en lo que cubrían algunos puestos que se necesitaban para ese lugar. Me desearon suerte, in eternum, y con esa frase tan característica del Opus Dei me fui para Coahuila. Mi estancia en aquella iglesia se alargó un poco, pero todo parecía normal, hasta el momento en que regresé a Monterrey. Me reporté en la parroquia y fue cuando me dieron la noticia. Mi papá había sido detenido. ¿Qué? ¿Cómo era posible algo así? No podía creerlo. Pedí que me dieran los detalles. Sin embargo, solo me dijeron en qué prisión buscarlo, y cuando di con él, pude enterarme de lo acontecido. Mi papá lucía triste, con su uniforme de prisionero. Caminaba hacia la mesa donde yo lo esperaba, junto a más familias en la hora de visita. Platicamos un buen rato. Resulta que mi padre llevaba un tiempo sospechando sobre esa gente. Su lugar de trabajo eran unas oficinas al sur de la ciudad, todo normal, pero había algo que le llamaba bastante la atención, y es que muy seguido veía entrar a esas oficinas a un viejo conocido. Se trataba del sacerdote de nuestra antigua iglesia, es decir, de la colonia Independencia. Obviamente que ese hombre no se acordaba de mi padre, pues nunca le puso atención.
Pero seguido de entraban más hombres de un corte similar al del sacerdote y se encerraban en la oficina del gerente de la empresa, quien era un miembro conocido del Opus Dei. En ocasiones los veía salir, pero en otras tantas se quedaban ahí encerrados hasta después de la hora de salida. Comenzó a prestar más atención sin caer en conjeturas. Sin embargo, un día tuvo que quedarse hasta tarde para resolver algunos pendientes. Ya no había nadie, más que el personal de seguridad, que en su mayoría estaban por fuera de las instalaciones. Entonces empezó a escuchar voces por los pasillos. Se asomó bajando la persiana y fue cuando vio a un grupo de hombres tambaleándose de un lado a otro al ir caminando por el pasillo. Claramente se encontraban ebrios. Mientras los observaba cómo se dirigían hacia los baños, rápidamente tomó sus cosas y salió de allí a toda prisa. Sin embargo, para poder hacerlo, debía pasar frente a la oficina del gerente. Fue cuando se dio cuenta de que la habían dejado abierta. Trató de pasar desapercibido, pero justo en el momento de cruzar frente a la puerta, miró que adentro estaban unas mujeres desnudas sobre el escritorio y otras en el suelo. Pero eso no fue lo peor, pues más adelante se encontró a una niña de no más de 18 años tratando de encontrar la salida. La vio bastante mal, incluso dice que temblaba. Aquella joven al verlo gritó, y en eso unos hombres llegaron cuestionando y culpando a mi padre. Pidieron ayuda por radio a la gente de seguridad, para después meter a la chica a una de las oficinas, quien claramente no quería que ellos la tocaran. Fue algo muy extraño. Era como si esa pobre jovencita les tuviera miedo por alguna razón. Cuando llegaron los de seguridad, entre todos le echaron un montón a mi papá. Llamaron a una patrulla que se quedaba por fuera en la avenida para vigilar la zona y se lo llevaron detenido. Lo acusaban de haberse metido a robar. Mi papá les decía a los policías que él era un empleado del lugar y que fueran a ver a la oficina del gerente lo que pasaba ahí, pero nadie le hizo caso. También les habló sobre aquella jovencita solo para volver a ser ignorado. Era más que obvio lo que estaba pasando. No lo diré textualmente para evitar incomodar a tu audiencia, pero creo que todos nos imaginamos lo mismo. Bueno, luego de eso en la parroquia hablaron conmigo. Dijeron que me ayudarían a sacar a mi padre de prisión, pero que debía ser paciente. No soy ningún tonto. Sabía que fueron ellos quienes con mentiras encarcelaron a mi padre, porque los descubrió haciendo sus porquerías. Así que no me quedó de otra más que fingir aceptar su ayuda y seguir siendo fiel al Opus Dei. Así pasó el tiempo hasta que conocí a aquel chico. No hace falta agregar más, pues todo fue tal como lo contó él. Nuestros destinos se cruzaron y gracias a eso pudimos encontrar una forma para escapar. Desde entonces me puse a investigar más sobre este tipo de sectas para ayudar a las personas a no caer en sus redes, hablándoles desde mi propia experiencia. Actualmente formo parte de un colectivo dedicado a informar más a la población sobre cultos religiosos que pueden llegar a ser peligrosos para la vida social, espiritual y económica de sus miembros. Confieso que me dio mucho gusto escuchar que mi ex amigo se encontraba bien. Yo también lo estoy, pues tengo una familia hermosa ahora, y junto a mi papá, creo que hemos dejado atrás ese horrible capítulo de nuestras vidas. Les agradezco infinitamente Historias de Terror, el espacio que nos brindan para hacer escuchar nuestra voz. Les deseo mucha suerte. Y a mi viejo amigo, si es que me escucha, como seguramente lo hará, le mando un fuerte abrazo, y te lo repito, amigo, ya lo ves, todo salió bien al final. Muchas gracias.